Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada. La vez pasada dimos como la introducción, ¿verdad? De lo que es este asunto de los últimos tiempos. Hoy vamos a continuar con la parte 2. Probablemente va a haber una parte 3 porque no creo que alcance a dar todo, o probablemente hasta cuarta parte. Y el motivo por lo cual lo estoy dando así es porque hay que ver, hay que hacer un análisis histórico y bíblico de lo que está sucediendo, aconteciendo hoy en día, para que se compruebe. Si me pueden cerrar las puertas, prefiero cerrar porque no veo nada, estoy todo encandilado. O así, mira, que no se ve el reflejo del sol porque me tiene encandilado. No puedo ni leer aquí, me entra mucha luz. Regresando al asunto de que la vez pasada di una parte preliminar o introducción. Es en 3 partes esta clase o esta enseñanza. La primera parte era el aspecto del calendario físico de Israel en lo que respecta a los últimos tiempos. Ya lo leímos, ¿verdad? Lo que son las guerras, lo que son la formación y fundación del Estado de Israel nuevo. También esa es la que también me pega el sol, por favor. No es que sea enfadoso, pero es que sí molesta. Cuando trato de voltear para allá nada más veo pura luz. El calendario, en el sentido de que Israel es un calendario para nosotros respecto a los últimos tiempos. ¿Por qué se los menciona así? Porque cuando vino el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra ya desarrollando su ministerio, todo el pueblo judío, todo completito, hasta los que se negaban en aceptar que Él era el Mesías, sabían que era el tiempo del Mesías, ya lo esperaban. Por eso decían: tú eres del que hablaban los profetas. O sea, no les llegó de sorpresa. Eso es lo que quiero llegar. El Señor Jesús cuando vino no llegó de sorpresa, no agarraron y dijeron: ay, mira, se apareció, No, ya lo esperaban en ese momento. Por eso le decían: tú eres del que hablaban los profetas, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que viene a salvarnos, tú eres el que viene a liberarnos, etcétera. Ya era alguien esperado por muchos factores. De igual manera, los últimos tiempos los vemos nosotros de manera esperada. No van a llegar de sorpresa. Lo único que nos va a llegar de sorpresa es lo que le llamamos el arrebatamiento o el rapto. Ese es el único que dice que es como ladrón en la noche, boom, sin darte cuenta. Esa es la única parte que va a agarrarnos de sorpresa, pero el resto no. Entonces, por eso la semana pasada les hablé de lo que correspondía a Israel como calendario sobre estos últimos tiempos. Ya vimos lo que es, y sí, casi, ¿no? De que lo que es las guerras que están sucediendo, cómo se está acomodando todo para que se cumpla esa parte de las profecías, lo que respecta a Israel, cómo los gobiernos lo van a querer atacar y cómo se va a defender, cómo va a quedar solo. Y ya vemos que quedó solo. Y cómo el mal en la tierra va a crecer. Ya es una vergüenza, la verdad. Un país que antes se conocía como el bastión de lo que era la fe cristiana, ahora se convirtió en la vergüenza mundial de la fe cristiana, que es Estados Unidos. Agarran y cometen un acto terrorista en París. ¿Y qué salió en las noticias y qué salía en Facebook? Cambias tu foto de perfil con la bandera de París o de la Coca-Cola, de la Pepsi, perdón, de la Pepsi, ¿verdad? Pepsi. Hasta la Pepsi salió beneficiada ahí con eso, ¿no? Y luego decían, el eslogan de la semana era Pray for Paris, ora por París. ¿Sí se acuerdan? Hasta con un hashtag así, Pray for Paris, ¿verdad? Que sí. Y ahora resulta que llegan los mismos que llevaron a cabo un acto terrorista en San Bernardino, y nadie le importa nada de que cambiaron tu foto de perfil a que diga San Bernardino. Y ahora resulta que en las noticias la noticia grande era que la oración no sirve. Entonces, ¿por qué carambas la semana anterior o 2 semanas anterior decías ora por París y ahora resulta que no sirve, no ores por San Bernardino? Eso no sé si que llamarle hipocresía o llamarle la verdad con otras palabras que
Si las digo aquí me van a regañar. O sea, no existe palabra, yo creo que débil o flaca o lo suficientemente dócil para describir eso. Eso no nada más es hipocresía, es también una estupidez completa. Que agarran y niegan. Ahora dicen, hay que orar por los franceses, pero no oremos por los de aquí. Es una tontería, ¿no creen? O sea, es una hipocresía que lo que está sucediendo, pero eso que está sucediendo no es de sorpresa, es porque está todo siendo fríamente calculado, como decía el Chavo del Ocho. Era el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Chapulín Colorado, ¿verdad? Pues para mí eran el mismo. Porque a mí el Chavo del Ocho se convertía en Chapulín Colorado cuando era momento de ser héroe. Pero es una verdadera pena y una verdadera tristeza, y la verdad da coraje de que el mundo se está convirtiendo en ese tipo de ambiente para vivir. ¿Y saben qué fue lo que causó el acto terrorista de San Bernardino de Thanksgiving? Curiosamente ya sabía el gobierno. 2 días antes Obama dice: no va a pasar nada en Thanksgiving, vayan y sigan con sus fiestas de Thanksgiving. 2 días después se comete el acto terrorista, y resalió que estos terroristas que lo causaron estaban enojados con un señor que trabajaba en ese hospital, que era judío mesiánico, y le estaba predicando sobre el Señor y contándole cómo Islam no es como es una religión falsa. Y se enojó el amigo, entonces llegó a matar todos en una fiesta de Navidad. Ahora se van a dar cuenta cómo están las cosas. Ya está, ni puedes ni predicarle a un musulmán, porque no vaya a ser que al rato se enoje y te vaya y te balacee. Y están echándole la culpa a él. Dicen: este señor Talacinos es malo. Y ahora está diciendo el presidente de Estados Unidos: no prediquen porque ofendes a los musulmanes y te van a matar, y tú eres el culpable si predicas. Ahora, ¿cómo la ven? No, a veces quisiera tener un palo de golf de los de mi papá y tener al Obama abajo, así: déjame, te pongo una pelotita en la boca y ahorita le pego el palo de golf y fallarle a la pelota. Ok, la verdad da coraje. Y me dicen: pero ¿por qué te da coraje si tú no eres americano? No, soy mexicano, vivo en el patio trasero de Estados Unidos, pero mis hijas sí son americanas, por eso me importa. Y muchos de aquí son americanos y vivimos en la frontera, ¿verdad? Entonces, por mucho que digan que no, sí nos afecta a todos. Por eso peleamos, por eso nosotros debemos de defender la fe y defender todo lo que es lo correcto. Entonces, eso nos lleva a lo que es lo de hoy. El día de hoy voy a hablarles sobre el Illuminati y el nuevo orden mundial, porque eso es lo que se está formando. La otra parte del tema es la religión mundial, pero hoy les voy a hablar sobre el Illuminati y el nuevo orden mundial. Eso significa que el mal que existe en el mundo no tiene fronteras. No está el mal encapsulado en una frontera o en un país o en una región. Si el mal de los terroristas islámicos está en el Medio Oriente, no se quedó allá, ¿verdad? ¿A dónde vino a acabar? Aquí a 100 millas de nosotros vino el mal. Terminó en Francia y vino el mal. Y ya amenazaron a México también, pero dicen que pues ¿para qué tienen Peña Nieto? Y dicen: no ocupamos. De broma, pero no sorprenda que un día no suceda algo. ¿Ok? Entonces la palabra, muchos han escuchado esa palabra Illuminati y parece como conspiración. Dicen: es que es una conspiración, son teorías. Ahorita vamos a ver si es verdad. La palabra Illuminati, su significado casi en el español lo entendemos, ¿no? Cuando lo estudian los americanos, Illuminati no tiene sentido, para nosotros sí tiene, pues de iluminados, ¿verdad? Iluminados, aquellas personas que quieren ver luz, tener luz, quieren tener conocimiento, es los iluminados, los conocimientos, el buscar el saber más, es lo que significa. Esas personas por eso entran en el ocultismo, quieren saber más. Los primeros Illuminati, o los primeros que quisieron tener ese conocimiento extra adicional, se llamaban Adán y Eva. Vamos a ver Génesis 3, versículos 4 al 6. Van a decir: ¿cómo que Adán y Eva?
por eso la semana pasada les decía, el Señor conoce todo desde el principio hasta el fin. En el momento que pecó el hombre, empezaron los problemas, porque así dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pues estaba hablando de que Dios le dijo que no coma del fruto, dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Eva, mujeres, no tienen la culpa, porque no hubo problema hasta que el hombre la recibió, porque era el trabajo del hombre, no, ¿verdad? Pero ¿qué significaba? Si vemos, Eva codició, buscaba la sabiduría, buscaba el ser iluminada. La curiosidad mató ¿a quién? A Eva. Ella, el pobre gato, pero tiene 9 vidas el gato, por más que yo tengo un gato ahí que no más que no, ¿verdad? Un gato de un vecino que nada más por más que le haces no se va, tiene 9 vidas. Adán y Eva fueron, en teoría o siendo estrictos, los primeros. Ahí empezó el problema, con el hombre queriendo conocer más de lo que le fue permitido saber. No porque fuera un pecado el conocimiento, sino porque estaba mal en el sentido que quería conocer y ser como Dios. Decía la serpiente, seréis como Dios. Cuando dice Isaías que cuando el diablo fue expulsado del cielo, fue expulsado ¿por qué? Por querer ser como Dios, querer tener la misma posición, el mismo conocimiento. Por eso le dijo, no va a pasar nada, tú come, vas a ser igual que Dios. O sea, empezó el mal queriendo contagiar o antojar al hombre con conocimiento. Le está diciendo, conoce, eso te va a ir bien, no va a pasar nada. Hace unos años, más alrededor de 100 años, un poco más, un líder masón nivel 33 que se llamaba Albert Pike, no sé si han escuchado de él, yo he escuchado de Albert Pike hace muchos años, escribió en un libro que se llamaba Morales y Dogma. Ahorita van a ver lo que son la masonería, pero el Albert Pike es como decir escribió el libro, era un líder de la masonería. Dice en su libro Morales y Dogma, dice: Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre dado al espíritu de la oscuridad, Lucifer, el hijo de la mañana, es el quien provee luz, no lo dudes. O sea, se creyó la mentira el hombre, se creyó la mentira Eva, porque buscaban conocimiento, y ese conocimiento o esa mentira que estaba dando Satanás se la pasa al hombre, de tal manera que en ciertas sectas ya buscan que sustituyen a Dios por Satanás, que era lo que siempre quiso hacer Satanás, ¿verdad? Él tener el lugar de Dios, que lo adoren a él, que él da la luz, yo soy el portador de luz. Pero se equivocó, porque Jesús dijo que él es la luz del mundo. No, le estaba poniendo un contrario, y ahorita van a ver por qué. Le estaba diciendo, no, espérate, yo soy la luz del mundo, no es Lucifer. Yo soy la luz del mundo, no se crean la mentira. Nos vamos nosotros a 2 de Corintios capítulo 11 versículos 14 al 15, y me voy rápido porque si no nos vamos a acabar. Ya llevo 15 minutos y no voy ni en una décima parte de esto. Entonces yo sé que va a empezar el interés, así, las conspiraciones son buenas. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Albert Pike era un ministro de Satanás que se disfrazaba como ministro de justicia, porque en la masonería eso hacía. Y la masonería no empezó mal, la masonería simplemente era un sindicato de trabajadores de concreto en Inglaterra, eran albañiles,
Así como tienen ustedes ¿quién trabaja en la comisión? ¿No? Los que trabajan en la comisión pues tienen su sindicato y se juntan, hacen su fiesta de Navidad y su posada, pues es lo mismo. Pero van a ver ahorita qué sucedió ahí. Segunda de Corintios capítulo 4, 3 al 5. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 5. Mira, lo tengo acá abajo, ya estamos más avanzados, no tengo que voltear tanto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos aquí que hay como competencia, ¿no? Satanás quiere ser el de la luz, pero Dios es el de la luz, Jesús es el de la luz, el evangelio de la luz, diciéndonos que ninguna asociación, ninguna secta, ninguna organización, por más que diga que es la luz, si se pretende decir yo soy la luz y en lo encubierto, como decía mi hermano Amir Sarfati, decía, si te metes en una organización donde te dicen que guardes secretos, salte de la organización, porque estás en lo encubierto, a menos que sea una de inteligencia nacional. Pues si trabajas para el gobierno y la seguridad del estado o algo así, bueno, eso obviamente no le vas a ir a decir a los narcos que vas a ir a hacerles una redada o algo así, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de sectas, organizaciones civiles. Estás en una que te dicen que guardes secretos, salte de esa. Porque la luz, dice, resplandece la luz del evangelio de Cristo, no la luz, supuesta luz que viene de Satanás. El primero, y nosotros podemos ver en la historia bíblica, de que la primera organización, el hombre tiende a querer juntarse en grupos y por deficiencia emocional, le voy a llamar, o por falta de autoestima, o por complejo de inferioridad que tiene la mayoría del ser humano, tiende a juntarse en grupos para sentirse acogido y guardado y amado y todo. Entonces el primer grupo, nosotros podemos ver históricamente en la Biblia, que se juntó para repetir los mismos hábitos o las mismas querer de ser como Dios, lo conocemos como el grupo de hombres que se juntaron para construir la Torre de Babel. ¿Sí recuerdan la historia de Torre de Babel? Era la humanidad se juntó y dijo, vamos a hacer una torre que llegue tan alto al cielo, para querer ser como ¿quién? Como Dios. Otra vez el hombre, primero Eva y Adán, quisieron ser como Dios, conocer el bien y el mal, que estaba prohibido en ese momento, porque eventualmente yo creo que el Señor hubiera permitido. No era un acto de que estaba mal el conocimiento, estaba mal la desobediencia, porque en esa desobediencia quisieron ser como Dios. Entonces agarra y pasan unos años y llegamos al asunto de la Torre de Babel, y dice que el hombre sus pensamientos del hombre era querer ser como Dios y construir una torre para llegar hasta el cielo. ¿Sí recuerdan la historia, verdad? Entonces agarra el Señor y le dice, están en problemas, y los divide, los confunde, los separa y los divide. Desde ese entonces, porque quieren reunirse para reemplazar a Dios. Y tenemos ahí, el Señor desde el principio está tratando con el hombre para evitar que el hombre quiera ser como Dios, sino se quiere conocerlo de Dios, quiere llegar a la altura de Dios, quiere ser. Todos esos hábitos o esas costumbres son ¿de quién? De Satanás, que era lo que se quería hacer pasar por Dios. Y venimos un poquito más hacia adelante de la historia y llegamos al tiempo de los egipcios y los faraones. Construyeron pirámides muy grandes, edificios muy grandes, monumentos muy grandes. Y fíjense, los faraones creían que ellos eran un linaje directo de los dioses. Otra vez acomplejados, con complejo de inferioridad, que ahora quieren ser dioses. Y entonces ellos decían, mi sangre, así pensaban ellos, que la sangre que ellos tenían era una sangre que venía de los dioses. Ellos eran mini dioses, eran hijos de dioses, eran la descendencia de los dioses. Pues cuáles dioses, quién sabe, ¿verdad? Pero tenían de todo. Pero ellos decían, nosotros somos los dioses,
Entonces no puede haber ningún humano, todos me van a servir a mí. Porque vean la historia, antes de eso no existía ese tipo de servidumbre, ¿verdad? No había ese tipo de esclavitud en masa como lo que causaron los egipcios, que empezaron a agarrar al hombre, especialmente al pueblo judío, agarraba y decía, vamos a hacer los esclavos porque son inferiores a mí, decían el faraón. El otro día estaba viendo la película de Abraham, y cuando el faraón se enferma porque se había llevado la esposa de Abraham, que le reclama, ¿por qué no me dijiste que no era tu hermana, que era tu esposa? Pues que Dios me viene y me castiga, porque él se creía que él tenía derecho a todo. Entonces los faraones, ¿ustedes creen que existía la escritura en aquel entonces? Existía la escritura, ¿no? Existía, era absurdo pensar, porque muchos historiadores no existían. ¿Cómo se comunicaban los egipcios? Con jeroglíficos, con simbología. Pero no era la simbología porque no sabían escribir. Sí sabían escribir, los hebreos sabían escribir, tenían un idioma. Lo que hacían es que esa simbología, y empezamos con lo esotérico, esa simbología era la manera de ellos transmitir su sabiduría sin que otros la entiendan. Escribían en las pirámides con símbolos porque la gente común no la podía entender, no la podía leer. Era la manera en que ellos se comunicaban sus secretos, su sabiduría, con símbolos. Y solamente unos sabían el significado de esos símbolos. Por eso los criptólogos hoy en día empiezan a descifrar la simbología que tenían en ese entonces. No porque no hubiera pergaminos para escribir y nada de eso, existen. Pero existía una simbología que era la manera en que ellos supuestamente en su grupo secreto podrían transmitir su conocimiento a las siguientes descendencias. Volviendo al mismo problema que el hombre quería en su corazón ser como Dios. Y es por eso que llega Moisés y el profeta Moisés llega y se lleva al pueblo de Dios para que no fuera contaminado por esa cultura, ¿verdad? Por eso lo saca. Por eso es que agarra y dice, vamos para afuera. Entonces, desde el principio, los faraones querían pasar esa sabiduría en sus descendencias, y es por eso que vemos que reinos caen, porque cuando empiezan a crecer de esa manera, los reinos más poderosos, los imperios más grandes, Dios los deshace, los destruye, para que no contaminen al resto del mundo. Pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahora ya tenemos un problema. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más o menos en el siglo V antes de Cristo, se desarrolló algo que pretendía llegar al pueblo escogido de Dios, que se llamaba el Kabbalah. ¿Han escuchado el Kabbalah? El Kabbalah, la palabra Kabal o Kabbalah en hebreo significa recibir conocimiento, recibir sabiduría. Entonces se creó el Kabbalah. Allá en el edificio del Colegio de Arquitectos hacen reuniones cada semana de los cabalistas, y tienen sus gráficas, y tienen todos que las 10 emanaciones de Dios, y que las de esto y que el otro, y que la acá y allá, y empiezan con sus locuras. Yo lo pongo a ver y dije, bola de ignorantes, no saben ni lo que están leyendo, no saben ni lo que están repitiendo, ni lo que están viendo. Un día voy a venir a darles una lección lo que es la verdadera Kabbalah, porque ni saben lo que están haciendo. Es otro misticismo, porque como se dio cuenta Satanás que no podía contaminar al pueblo de Dios por medio de otras naciones, les inventó también su secretito. Y entonces eso sucedió alrededor de los tiempos del segundo templo. Había ya los cabalistas. Y fíjense, hay la idea hoy en día entre el pueblo judío es que si estudian la Kabbalah lo suficientemente profundo, se volverían locos. Por eso hay rabinos de alto grado que estudian el Kabbalah que dicen, no, a ti no te voy a enseñar porque te vuelves loco. Si te estás volviendo loco, como que no le entres.
O sea, es que si llegas profundo te vuelves loco. No, pues desde el principio mejor ni le entras porque ya vas a estar loco. Entonces esa es la idea. El Kabbalah enseña que Moisés, fíjense, saca al pueblo de la oscuridad, de la oscuridad de Egipcio. Así enseña el Kabbalah, que Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto, de la oscuridad de Egipto, para enseñarles las verdaderas enseñanzas ocultas. O sea, ya no te dicen que los sacó porque quería el Señor separarlos. El Kabbalah enseña que Moisés los sacó porque los egipcios tenían como que una noción, pero les voy a enseñar la verdadera sabiduría. Esa luz que supuestamente quieren aprender, porque las 10 emanaciones que tiene el Kabbalah son luz. Y empieza a decirte cómo se saludan los cabalistas: mucha luz. ¿Nunca los han visto? Yo conozco gente que practica acá: mucha luz. Que te vaya bien, buenas tardes, mucha luz. Te contestan así. Ese es su saludo, ¿no? Mucha luz. No, pues ahorita les dije que cerraran las puertas porque tengo mucha luz. Entonces agarran y dicen que van a enseñarle al pueblo hebreo, les van a enseñar la verdadera sabiduría. Volvemos en el problema que hizo que el Satanás queriendo contaminar al hombre con su supuesta sabiduría. Entonces luego, después unos 400 y fracción de años, llega a la tierra alguien que se llama Jesús, o Yeshua en hebreo. Por eso llega Jesús en el momento ideal, cuando se había cerrado todavía no se cerrado oficialmente, pero se había cerrado ya los libros del Tanakh o de la Biblia. Empieza la contaminación del Kabbalah, y en su momento exacto llega Jesús y les dice: si nosotros ya conocemos la historia, nos damos cuenta por qué decía el Señor: yo soy la luz del mundo. ¿Sí se dan cuenta por qué lo decía entonces? Yo soy la luz del mundo. Entonces cuando uno celebra Hanukkah, lo celebra porque está celebrando la luz, pero la verdadera luz del Señor, no la luz de las ideas raras esotéricas del mundo, que era el Kabbalah y los faraones, Torre de Babel, etcétera. Entonces nos estamos dando cuenta que el ser humano tiene históricamente un deseo de querer ser como Dios, o querer manipular y controlar, que esa era la historia del hombre. En ese momento, cuando viene la luz del mundo, la verdadera luz del mundo, ¿qué sucede con todas esas sectas o todas esas organizaciones? Se van abajo de la tierra, como dice, se van a los subterráneos, se van y se pierden, y se deja de escuchar de ellos. Cuando vino el Señor a la tierra, todas esas cosas que sucedían abiertamente sobre el ocultismo empieza a desaparecer. Bueno, desaparecer de la vista pública, porque abiertamente inclusive había judíos que eran que tenían los malos hábitos de los griegos, que le llamaban helenistas, que practicaban el ocultismo también. Cuando los macabeos liberan el templo, había judíos que estaban practicando. Era un grupito pequeño de judíos contra un grupo grande que estaba a favor de que el templo fuera pervertido con una estatua y con sacrificios de cerdos, etcétera. Era un grupito chiquito el que dijo: no vamos a dejar que esto suceda. No crean que todos los judíos se levantaron, era un grupito nada más, pequeñito. Entonces cuando llega el Señor Jesús, trae la luz al mundo, los ocultistas dijeron, así como, por eso el Señor liberaba a los demonios, ¿verdad? Les sacaba a los demonios, agarraban, y todos esos históricamente agarraron y empezaron a desaparecer. No a desaparecer completamente, sino a irse abajo del radar, como dicen a veces, ¿no? Fue en ese momento la luz viene a todo el mundo porque esa oscuridad empieza a ser descarada, esa falsa luz empieza a ser descarada. Ya no puedes tú decir que el verdadero camino es una organización o algo así por el estilo. Era ya una cosa abierta, que Jesús ya era la luz del mundo, y se desparramó esa luz por toda la tierra. Porque no hay alguien, hoy en día por lo menos, no hay alguien que no sepa quién es Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? Los demonios tiemblan, ¿verdad? Entonces, ¿qué agarran y dicen? Mejor nos escondemos. Entonces, alrededor del siglo II, cuando mueren los apóstoles, empiezan a desaparecer los apóstoles. Ya se empiezan a morir, ya
estaban viejitos, pues no van a vivir para siempre. Y para esa predicación del evangelio mesiánico que venía de parte del Señor, se desarrolla algo que se le llama el gnosticismo, los gnósticos. ¿Y los han escuchado, los gnósticos? Empieza a crearse algo que se llama los gnósticos. La palabra gnóstico significa conocimiento. Otra vez, cuando dicen alguien es agnóstico, es alguien que dice no sabe, no conoce. Alguien que es gnóstico pretende decir que él es el que lo sabe. Volvemos al principio: conocimiento, buscar ser algo que no te es permitido ser o conocer, pretender tener esa luz que no existe. Entonces se desarrolla el gnosticismo y va a la par con el crecimiento del cristianismo, por llamarle así, pero en realidad esa parte viene en la siguiente, que es cuando empezó el catolicismo. El catolicismo, la palabra católico, ¿qué significa? Universal. Entonces, cuando está queriendo crearse una religión universal, desde el principio su intención de este nuevo orden era crear una religión universal. Por eso se llamaron católicos. No existía el católico romano, apostólico, ¿cuántos títulos tiene? Romano, apostólico, de la Virgen, de la no sé, todas esas que tiene. Originalmente nada más era católico, universal, una sola religión universal. Entonces ya van pintándose la imagen a dónde quiero llegar. Ya se están dando cuenta de dónde viene todo. En cuestiones de organizaciones políticas y en cuestiones de lo religioso. Ya vimos lo que respecta a Israel. Entonces, alrededor en el año 1096, el Papa Orbán II de Clermont, Francia, dice que va a ir, se le ocurre. Antes de eso se conocía como el oscurantismo, ¿verdad? Había un oscurantismo, dice, no pasó nada, pues todos se fueron para abajo, ya se escondieron, nadie quería hablar, nadie quería decir nada. No había escritura, no había libros históricos, no hay casi nada. Era el oscurantismo. Pero llega un papa católico en el año 1096 que se llamaba Orbán II. Dice: Jerusalén necesita ser liberada. Y se inicia ahí en ese momento lo que se le llaman las cruzadas. ¿Han escuchado de las cruzadas? Para el año de 1099 se creó algo que se llama el Reino de Jerusalén. Si lo buscan en el internet y buscan en las enciclopedias, el Reino de Jerusalén. Ahora ya no nada más era un asunto mundial, ahora hasta la misma ciudad de Jerusalén va a ser el punto o la central de esta organización. Por eso cuando vemos a la Biblia que el anticristo se mete ¿a dónde? Al templo, para profanarlo, porque decirse que es Dios, porque su central o su capital quiere que sea Jerusalén. Volviendo a lo mismo desde el principio, que dice que ahora ya no es la capital de Dios en la tierra, y ahora Satanás dice: no, esa es mía, yo soy el de la luz, esa va a ser mía. Entonces en el año 1099 se creó el Reino de Jerusalén, y en ese momento lo que conocemos como el Domo de la Roca, ¿lo han visto? El Domo de la Roca, que es el que tiene el techo, la cúpula como dorada, que es un templo musulmán. Ese ya existía, lo habían creado como 300 años antes, aproximadamente 300, 400 años antes. Los musulmanes lo habrían creado, y cuando conquista el Papa Jerusalén, la mezquita esa era su palacio. Ahí era su palacio, ahí vivía el Papa, ahí vivía. Entonces, más o menos unos 100 años después, imagínense ustedes que ahorita si vas de Europa a Israel, es un viaje de 2-3 horas en avión, está cerquita. Pero en aquel entonces era un viaje de meses. Entonces, si alguien decía: yo quiero ser miembro del Reino de Jerusalén, ya había mucha gente que había sido parte de ese reino que querían, que el papado había controlado ya toda Europa, ya estaba controlado el Medio Oriente. Entonces había mucha gente que se iba de Europa al Medio Oriente, y era un viaje de meses. Se llevaban su familia o se iban solos y en búsqueda de riquezas, etcétera. Entonces el problema era que
no todos llegaban, muchos morían en el camino. Había mucha gente que moría en el camino de Europa a Jerusalén. Entonces en el año 1118 se creó una organización que se llamaban los Templarios. ¿Ya han oído los templarios? No, esos no. Bueno, de ahí se agarraron su nombre, esos de Michoacán, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que se llaman los caballeros templarios? ¿De dónde creen que agarraron templario? Del templo donde vivía el Papa en Jerusalén, en el templo que pretendía tener. Por eso le llamaban los templarios. Esos templarios era una organización que empezó con el propósito de proteger a todos los que viajaban de Europa a Israel. Si vemos las películas y leemos los libros, de repente eran los que rescataban a toda la bola. Los templarios, llegaban y todos vestidos con sus escudos y todo, y defendían a todo el mundo, ¿no? ¿Sí han visto las películas? Porque ese fue el propósito, por eso los fundaron los templarios, para defender a la gente que viajaba al Medio Oriente en las cruzadas. Y fueron creados en Francia, los Knights Templar, y veían todo. Entonces lo que sucedió es que a los templarios hacían tan buen trabajo que mucha gente les pagaba, les daba riqueza, les daba ofrenda. Llegamos a Jerusalén, quédate con mi hija. En ese entonces decían así, ¿no? O te voy a dar tanto de... Ahorita no, ¿verdad? Ahorita ya no decimos eso los papás. No, pero en aquel entonces les daban todo. Llegué vivo. Y agarraban y les daban y se empezaron a enriquecer. Los templarios empezaron a hacer mucho dinero. Mucho dinero. Por eso si vieron la película esa del Nicolas Cage de Tesoro Nacional, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Cómo hablaba de los templarios. Pues hagan de cuenta que eso sí es verdad. Sí tenían mucho dinero. Tenían una fortuna muy grande. Entonces, el rey Baldwin I fue el que estableció en el palacio el templo, en el templo musulmán. No fue Orbán. Orbán es el que dio la orden. Entonces tenían tantos bienes los templarios que recibieron de las ofrendas, por decirle así, de la gente, que entonces empezaron a ser muy ricos y agarraron y dijeron: vamos a hacer algo muy interesante. Dice: estamos teniendo dinero, vamos a buscar cómo tener más. Y crearon lo que nosotros hoy en día conocemos como los bancos y los cheques, o los certificados de ahorro, o los CETES. ¿Conocen los CETES? Los cheques de caja, los ahorros. Agarraron los templarios y empezaron a fundar bancos. Entonces decían: mira, vamos a hacerle de esta manera. Tú te vas a ir a Jerusalén. Ok, no te lleves el dinero, porque si nos asaltan podemos perderlo. Entonces lo que vamos a hacer es que tú dejas todos tus bienes aquí en Europa, en mi banco, y yo te doy un cheque. Y ese cheque lo cobras llegando, y lo que diga que tiene de valor el cheque aquí, allá te lo pago, y así no transportamos nada, porque allá tenemos riqueza y acá tenemos riqueza. Así se desarrolló la idea de los cheques. No sabían por qué cheques, ahora ya saben por qué existen los cheques. Era un certificado de depósito que agarraba y decía: Chepis, te vas a ir sí, por eso dije Chepis. Chepis, te vas a ir en burra, como decimos a veces, en la burra. Te vas a ir a Michoacán con los templarios. Pero dices: no quiero cargar con las cosas, entonces yo te voy a dar un papelito que dice que cuando llegues me diste $1,000,000, allá te voy a dar el millón. Lo suave de eso, se dieron cuenta los templarios, es que no todos llegaban. Entonces, como decían, como no todos llegan, me dejaron sus depósitos y no todos llegan, ¿qué empezó a suceder? Pues esos pobres que no llegaban perdían todo. Que hoy en día se murió fulano, murió intestado, el banco tiene dinero de la cuenta de él, y por eso se hacen los mensos para pagarte el dinero cuando se muere un familiar. Son malos hábitos que adquirieron desde aquel entonces. Se mueren y vamos para allá. Entonces vemos que nosotros, que la organización inicial, que empezó con
un propósito sano o bueno, si queremos llamarle así, terminó siendo corrupta porque la ambición les ganó. Entonces a estos templarios empezaron a pervertirse con el tiempo y empezaron a enseñarles el Kabbalah, el gnosticismo y un movimiento musulmán que adquirieron allá en el Medio Oriente porque trabajaban allá, que se llamaban el Hashashin, de donde viene la palabra en inglés assassin, o de donde agarramos en español asesino. De ahí viene la palabra, fíjense, la palabra asesino es una palabra musulmana y es hashashin. La palabra hash, ¿quién sabe qué es hash? La palabra hashashin, eso eran los hashashin, por si no sabían, eran marihuanos, era marihuana, el hash es marihuana o cannabis. De cuenta, la palabra, el equivalente en español o en inglés es marihuana o cannabis. Eran los marihuanos, por decirle en español. Los hashashin, si traducen la palabra hashashin al español, es los marihuanos. Entonces los primeros marihuanos eran los musulmanes. Ahora ya se están dando cuenta de dónde vienen los. Pero como se ponían bien mareados, se ponían locos, así mataban a la gente, porque ya perdían todas las inhibiciones. Se ponían, eran cabalistas, eran gnósticos y eran hashashin y agarraban y mataban. Entonces busquen, fíjense, investiguen en el Wikipedia si quieren los hashashin y van a ver las armas que usaban, los cuchillos, los hábitos, todo lo que vemos en las películas de que lo entrenaron para ser asesino. Pues ¿de dónde creen que salió todo eso? Por eso cuando les hablaba de ISIS y de los terroristas, ¿de dónde creen que viene? Los hashashin son los que mataban. Inclusive hay una profecía de uno de los profetas menores, habla de esos, de los hashashin, que viven en la costa, dice, por Gaza. De allá viene, dice, de allá venían en las profecías. Antes de que se creara todo eso, antes de que se creara el Islam, porque los profetas los escribieron 1000 años antes de Cristo y el Islam surgió siglos después de Cristo. Ya las profecías hablaban de aquellos asesinos que iban a aparecer del Medio Oriente, y eso se convirtieron los templarios. Ya se están dando cuenta de cómo está sucediendo toda la historia bíblica, corresponde con la humana. Entonces un día el rey de Francia, Philippe, agarra y estaba muy molesto, perturbado. Dice, ¿cómo que están matando a gente? O sea, al rato decían, no me cae bien fulano, acaba con él. Y le daban a los hashashin, o le daban a los templarios, que ya estaban marihuanos, gnósticos y cabalistas. Porque por eso les decía la semana pasada, no porque se diga que es judío es bueno, ni porque se diga que es gentil es malo. En los dos hay de todo. Entonces agarraban estos templarios y empezaban a cometer tantas barbaridades, porque empezaron a llenarse de información que estaba prohibida, que el rey Philippe de Francia un día los interroga sobre sus malas prácticas y agarra y los lleva a una corte. Había 72, curiosamente, ¿dónde sacan 72 vírgenes? Pues 72 templarios. Ya me empieza como que a ver los números y te empieza a preocupar, ¿verdad? Agarra, les interroga y les empieza a testificar a ellos, porque ya no los dejó fumar su marihuana. ¿Qué hacían? Todo lo que se puedan ustedes imaginar que hacían, de lo más malo, lo hacían. En sus reuniones, que se encerraban en una logia. Por eso le llaman la logia masónica, ¿verdad? ¿Qué es logia? ¿Qué significa logia? Conocimiento, información. Ahora volvemos a Illuminati, volvemos a lo mismo. Entonces agarra y dice, ¿sabes qué? Esto es una cochinada, dice el rey de Francia. Le dice al Papa Clemente que hiciera algo al respecto, y el Papa dijo, no pasa nada. Clásico, ¿verdad? ¿Qué pasó hace unos años con toda la bola de pederastas? ¿Qué dijo el Papa? No pasa nada. ¿Verdad? Como que la historia se repite. Cuando conocemos la historia ya no nos sorprende lo que sucede, porque lo vemos que se vuelve a repetir. Pero
En Europa sale una persona, ya después de que empiezan a castigar a estos templarios y la ciudadanía, la población empieza a decir están mal, porque la gente empezó a rechazar eso. Por eso desaparecieron los templarios, por eso desapareció esa influencia. Otra vez volvemos a un periodo de oscurantismo. Alrededor del siglo XIII empiezan a perderse ahí mucha información, empieza a haber cierto nivel de ignorancia, porque la gente estaba rechazando eso. Dicen, oye, todos esos son asesinos, antes nos protegían, ahora nos secuestran y nos matan, se quedan con mis bienes, me dan un papelito que supuestamente ya lo puedo cobrar y no llego, me muero y se quedan con todas mis cosas. Ya empezaron los problemas con los bancos, ¿verdad? Y entonces en el siglo XV, más o menos del siglo al XV al XVIII, empezó a haber un experimento que fue formado por una persona que se llamaba Christian Rosenkreuz. Luego brincó la Chepis con el nombre. Nunca han escuchado de Christian Rosenkreuz, un alemán, creo que era alemán. Pero él empezó algo que se llamaba los Rosacruces, que significa cruz rosa, porque era su símbolo, era su apellido, pero él significaba una cruz rosa. Y entonces nosotros vemos que era una forma de experimentar si Europa estaba abierta al ocultismo, y empezaban a meter ideas. Hoy en día lo hacen. Hoy en día, ya les decía la semana pasada, en la iglesia empezó a meterse ideas humanas, empezó a meterse la nueva era. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, eso del el panteísmo. Panteísmo significa que todo es Dios, todos pretenden decir que es Dios. La silla es Dios, la bocina es Dios, mi camisa es Dios, Dios está en todos lados, Dios es todo. Empezaron a experimentar con eso, se llamaba el panteísmo. Hoy en día le dicen así, que el universo conspire para, ¿verdad? No sé qué me traiga el universo. ¿Han oído esas expresiones? En el Face yo lo veo cada ratito. Ay, es que se va a alinear el universo para el panteísmo, la cosa más tonta del mundo. Entonces, Christian Rosenkreuz empieza a formar el experimento de los Rosacruz para ver si Europa estaba abierta al ocultismo, a ese conocimiento de luz que le llamaban. En el siglo XVIII, por eso nosotros nos vamos a los libros históricos. Yo me acuerdo que lo veía todo esto en arquitectura, porque la arquitectura se definía mucho la arquitectura por las ideas culturales en el momento, que el renacimiento y que el oscurantismo y que desde los egipcios venía la idea de por qué hacían las cosas como las hacían, por qué las casas las construían de cierta forma, por qué los templos los hacían de cierta forma. En el siglo XVIII se forma algo que se llama la era de la Ilustración o el siglo de las luces. Los que tienen internet, búsquenlo, verán. El siglo de las luces. ¿Han escuchado de ese término? Pues, ¿y por qué estamos hablando ahorita? De las luces, de iluminar, de conocimiento. Por eso le llamaban en el siglo XVIII el siglo de las luces. Empezaron ahora a decir, a ver si ya empieza a entrar esta luz al mundo, a ver si ya empiezan a aceptar. Porque acuérdense, esa luz va a querer crear la religión universal, católica. La va a querer crear. Porque ahora ya van a ver hasta dichos del Papa Francisco, se llama Pancho, el Panchito, que se agarra queriendo ya convertir hasta los protestantes, ¿no? Empezó, porque todo se empezó a dividir, pero eso va a ser para la siguiente vez. Entonces, en el siglo de las luces o del conocimiento, empezó la gente a ir a las universidades. Empezamos a ver que la gente empezó a ir a universidades. Hay universidades, mira, crearon las universidades. Y las universidades terminan siendo un nido de posilga en todos los lugares, a cualquier universidad del mundo que vayas. Harvard era una universidad cristiana y ahora es una universidad liberal a todo lo que da, que ya hasta prohíben orar. Oxford empezó también todos empezaron en Europa con intenciones cristianas, por decir, con una formación cristiana, y ahorita son un nido de cochinero ya en todas las universidades.
Pero en el siglo de las luces, todo el mundo buscaba la información, conocimiento. ¿Qué decía el profeta Daniel? ¿Qué era la profecía sobre el conocimiento? Aumentará el conocimiento en los últimos tiempos, ¿no decía así? Entonces el siglo de las luces empieza el cumplimiento de la profecía de Daniel sobre el aumento del conocimiento. Todos corrían a las universidades a querer saber más y más y más, y ahorita está tan loco, diario nos llenamos de información. A los muchachos que les doy clases, ya no les voy a dar, ya terminó el semestre. Y ahí nos abrazamos y lloramos todos. Les decía a los muchachos, le dije, las ideas que ustedes traen respecto a los negocios, la economía y todo eso, está formada por lo que ustedes escuchan y ven a diario. Porque yo les preguntaba a los muchachos, cuando tú entraste a esta clase, a diferencia de hoy, ¿cuál ha sido el cambio? Y me dicen, no, pues es de que no debemos de pensar como pobres, no debemos de pensar en cantidad, no debemos de ser esto y lo otro. Termina, y le dije, ¿por qué crees que era así? Porque en la tele te dicen que ser pobre es bueno y ser rico es malo, porque en las novelas te dicen que el rico es el malo y el pobre es el bueno, y la pobre es la que trabaja de criada en la casa del rico, y es para que le vaya bien se casa con el rico, pero ella sigue siendo la persona humilde porque es pobre. Entonces, ideas que nos meten a diario. Cuida la información, les dije, que te llega a tu cabeza, porque yo tenía la misma idea. Les decía, yo cuando estaba en la universidad, un maestro llegó un día con un pick-up nuevo del año, una Lobo, cuando salieron las Lobos, ¿se acuerdan de las pick-up? Todos querían una Lobo. Los que tienen ya tiempo, añitos, ya saben de las Lobo, ¿verdad? Entonces llegó, y ¿qué es lo que dijeron todos los compañeros? De seguro es narco. ¿O no es así? A alguien le va bien y piensan mal. Y también me contaminé de sus ideas. Le dije, yo también repetía las mismas mensadas en la universidad que repetían mis mensos compañeros. Pero pobrecitos, no era porque eran mensos, era porque también a alguien les metió la idea en la cabeza de que para ser próspero tienes que ser narco. Entonces, por eso las universidades, les digo a los muchachos, llénense de información buena, no de información mala. No vean novelas, no vean los comerciales de Televisa, ni TV Azteca, ni las novelas, ni los programas, ni las mensajes que ponen ahí. Vamos a ver otra cosa. Les digo, busquen información más positiva en el YouTube, por lo menos. Es más divertido estar investigando en el YouTube que en la tele. Porque en la tele estás, ¿qué? Ay, no hay nada. En el YouTube, ay, ¿qué se me antoja? Le pones y encuentras algo. Y ya si dices, esto no, sí, escoges a gusto. Y en vez de estar llenándote de información tonta, pero eso es lo que hace la información, te contagia. Entonces, en la era del conocimiento sucedió algo muy interesante. En ese tiempo, en Alemania, otra vez volvemos a Alemania, pobrecitos los alemanes, mi mamá pobrecita, que de ella viene su familia. Dice un hombre que llamado Amschel Moses Bauer. Muchos no conocen a esa persona, Amschel Moses Bauer. Amschel Moses Bauer nació en ese tiempo, pero era un judío que en aquel entonces, hagan de cuenta que si iba un judío caminando en la banqueta y venía un alemán, se tenía que quitar. Era una humillación. Era sentir, o sea, y si lo ven en las películas sobre los nazis, ¿verdad? Que caminaban en la banqueta y en la orilla de la banqueta donde estaba el pasante pluvial, por ahí los ponían a caminar en el agua, en la esquina de la banqueta. Entonces Amschel Moses Bauer, un judío que nació en Alemania, que sintió una humillación tan grande que algún día dijo, un día de estos, todos estos van a trabajar para mí. Se enojó. Y entonces agarró el señor de grande, tenía en 1743 una tienda de monedas, de intercambio de monedas, y tenía también una de textiles. Pero pues como era judío, pues era el que no lo pelen, no le hagan caso, era pobre. Pero en esa tienda, el emblema de su tienda de arriba era un escudo rojo. Era un escudo rojo, ese es su logo, pues. Así como Calimax tiene el carrito de compras, él tenía un escudo rojo en su tienda. Y se conocía la tienda como la firma del escudo rojo. La palabra rojo en alemán es Roth.
Y la palabra escudo en alemán es Schild, como en inglés, Shield, escudo. Entonces el escudo rojo, decimos, bueno, es un escudo rojo, pero en alemán el escudo se llamaba el Rothschild o el Rothschild. Hoy en día los conocemos como los Rothschild. Pero esta persona era un judío alemán que cabalista, secular, no creía en Dios, no era nada, o sea, no le importaba. Él sentía la humillación en el siglo XVIII de que porque era judío era menospreciado, era humillado, y agarró y dijo: nunca voy a ser así y me voy a levantar en contra de ellos. En Alemania, y noten las palabras, dinero, Alemania y siglo XVIII. De sus hijos que tuvo, creo que tuvo 8 hijos. El menor, que se llamaba Mayer Amschel Bauer, y después se cambió el nombre a Mayer Amschel Rothschild, aprendió de su papá cómo ser prestamista, porque eso era lo que hacía, era prestamista. Entonces dijo, porque el dinero, por las casas de empeño, les dirá mal, ¿no, verdad? Pues él tenía una casa de empeño, era un prestamista, él prestaba dinero. Pero él agarraba y prestaba dinero a los individuos, agarraba y les: te voy a prestar, te voy a prestar, te voy a prestar. Entonces agarró un día y dijo, cuando empezaron el asunto de los bancos ya de manera más formal, agarra y un día dice: ¿sabes qué? Eso de prestarle dinero a la gente como que no deja. Lo que voy a hacer es que le voy a prestar a los gobiernos. Entonces agarra y empieza a prestarle dinero a los gobiernos. Y ya saben que si uno negocia con el gobierno, ¿cómo le va a ir? Súper bien. ¿Por qué creen que todos quieren entrarle a la política? Porque dice, el dinero de la gente es lo de menos, el dinero del gobierno es donde realmente deja. Entonces lo que sucedía con todo el judío desde la historia después del segundo siglo, del siglo II hasta hoy en día, era que era un pueblo muy inteligente, muy informado, porque no lo permitían al pueblo juntarse con nadie. O sea, que este judío, que se junten entre ellos. Entonces por eso había grupitos de judíos que no hablaban con nadie, se casaban entre ellos. Por eso hay un chorro de enfermedades genéticas, porque no hay variedad genética. Pero entonces dicen: ¿qué hago? No puedo ir a jugar con los niños porque no me hablan. Entonces agarraban y se ponían a leer, a aprender, y aprendían a hacer de todo. Entonces por eso hoy en día vemos que la nación de Israel es donde sale toda la innovación, porque ese es un hábito que se fundó desde el principio. La soledad, o el hábito de soledad, o de estar encerrado y solo, es un hábito muy judío. Así es que si es de los que les gusta estar solo, encerrado, pues fíjense, pregúntenle de dónde vienen a sus papás, porque probablemente. Entonces este señor, Mayer Amschel, aprendió de su papá, pero mejoró lo que el papá sabía. Y tuvo 5 hijos. Agarró a los 5 hijos y los colocó en diferentes ciudades de Europa. Y en cada una de las ciudades fueron aún ellos mejores que su papá, y fundaron bancos y tiendas. Y en 1776, ¿quién ha escuchado de la fecha 1776? ¿No les suena la fecha 1776? Es la independencia de Estados Unidos. En 1776, curiosamente, en Alemania otra vez, una persona llamada Adam Weishaupt funda lo que se llama el Illuminati. Lo pueden ir a buscar en el internet, se van a dar cuenta que en ese año, cuando se independiza Estados Unidos, se funda el Illuminati en Alemania por Adam Weishaupt, por influencia de las ideas de Voltaire, que era la era del siglo de las luces, la iluminación, el conocimiento, y empiezan a aprender sobre el ocultismo. Adam Weishaupt era un ex jesuita que funda el Illuminati, y se junta un jesuita desilusionado, se junta con un judío frustrado, llamado Rothschild, y fundan algo que se llama el Illuminati. Ahora sí, diciendo: ahora sí nos vamos a llamar tal y como debemos de llamarnos, los que tienen el conocimiento, que desde el tiempo de Adán y Eva, la búsqueda del conocimiento. Estos dos crearon crearon su información otra vez, como los faraones tenían sus jeroglíficos para
para su información, ellos empezaron a escribir libros, pero se dieron cuenta que los libros caían en manos de gente común y corriente. Entonces agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a escribir en otro idioma. Y empezaron a escribirlo que en hebreo, que con esto. Entonces en Alemania, cuando empezaban a descubrir libros sobre, ¿cómo le llaman? Sobre el dominio mundial y conocimiento, iluminación, le echaban la culpa ¿a quiénes? A los judíos. Es que los sionistas, es que los judíos. No era porque fuera un complot judío de destruir el mundo, era porque uno agarró y la información la guardaba de cierta manera que nadie más podía leerlo, o con ideas o con jeroglíficos o información judía, pues porque nadie más leía el hebreo. Bueno, no había el hebreo todavía, pero había ideas, había forma de escribir, de comunicarse, que lo agarraba cualquiera. ¿Y estas rayas qué son? Y después descubren, es que son los judíos que andan haciendo esto. Y a ver qué dice. Mira, quieren conquistar al mundo y quieren matarnos a todos y que seamos sus esclavos, como los faraones. Y es el complot sionista. Porque hasta Martín Lutero, el padre del protestantismo, escribió un libro que era sobre los judíos y sus mentiras. Porque decía, es que no los puedo evangelizar, entonces son malos. No, pues no los puedes evangelizar, pero no quiere decir que sean malos. Inclusive ese fue el libro ese de sobre los judíos y sus mentiras, es el libro que luego se llamó el Mein Kampf de Hitler, y que lo usaron en lo que se llamaba la noche Kristallnacht, que era la noche de los cristales, que era cuando los nazis atacaron las sinagogas y las casas judías y las quebraban las ventanas y se metían y rompían y atacaban. Entonces es como dicen, no porque sea judío es bueno ni porque sea uno malo, ¿sí? O sea, no porque eres alemán eres nazi, o sí, ¿no, verdad? Entonces eso empezó a crear lo que era la supuesta conspiración, y eso llevó al holocausto. Ahora ya el holocausto nos está conectando todo ese complot, que los judíos son malos, son los que destruyen el holocausto, y Hitler los vamos a matar, y por culpa de ellos la economía está mal, y por culpa de ellos se crearon los bancos, y por culpa de ellos tenemos todo X y Y problema. Ahora ya vemos la conexión entre el holocausto y el Illuminati, el nuevo orden. ¿De dónde salió? Era el pretexto. Ya podemos nosotros conectar todos los eventos históricos. Se dan cuenta que lo que estamos viviendo hoy en día viene desde el pasado, ¿verdad? Por eso decía el Señor, yo conozco el principio desde del principio al fin. Así, inclusive entre los Rothschild les enseñó 3 cosas a sus hijos. Ya tenían tanto dinero y les dijo: una, solamente, dice, cuando haya negocios grandes e importantes, solamente tú, que eres de sangre, lo puedes atender. Nunca dejes a alguien más que lo haga. Porque ya estaban acostumbrados a que era nada más familiar, porque nos discriminan por ser judíos, agarraba. Era una manzana mala pues en toda la bola. Entonces dice, solamente familia puede hacer negocios. Número 2, cásense entre primos. Cásense entre primos para que no se pierda la influencia ni entren. Haz de cuenta, si uno de ellos se llegaba a casar con alguien que no sea primo o algo así, no tenía derecho a nada. Era nada más el esposo, pero no tenía derecho a nada, o la esposa, nada. No podía manejar negocios, no podía nada. Y el tercero es, nunca rindas cuentas sobre qué y cuánto tienes. Entonces te casas entre primos, tú manejas los negocios grandes y nunca les digas cuánto y qué tienen. Nadie sabe cuánto tienen los Rothschild. Nadie sabe. Investíguenlo, ¿ven? Yo me he metido a buscar y ahí está la familia Rothschild ahí en Europa. Viven en Inglaterra y no sé qué tantos lugares. Si buscas cuánto tienen, nadie sabe. Eran dueños del Banco de Inglaterra. Ellos fundaron la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales de Europa, dueños de todo. Inclusive en la época de Napoleón, ¿se acuerdan de Napoleón? En la guerra de Waterloo de Napoleón, dice la historia que cuando estaba Napoleón en la batalla de Waterloo,
que los Rothschild tenían espías, pues todos los banqueros tienen espías, ¿no? Los gobiernos tienen espías. Entonces las bolsas de valores en Europa subían y bajaban, porque ya existían las bolsas, ya existían los bancos. Se dice la leyenda o la historia que Rothschild tenía ahí un espía. Entonces cuando decían, si gana Napoleón, se va al hoyo Inglaterra, se van las acciones, la economía de Inglaterra se va al hoyo. Pero si pierde Napoleón, como ganamos, todos nos vamos para arriba. Entonces dice que el tercer día de la batalla de Waterloo llega el espía a Inglaterra a decirle al Rothschild, le dice, ¿sabes qué? Va perdiendo Napoleón, va a perder. Ya lo estamos viendo, ya está en el campo de batalla, va a perder. Entonces tenían un concepto que le llamaban la tesis, antítesis y síntesis. La tesis, antítesis y síntesis. La tesis es la idea positiva, el antítesis era la idea negativa, para que crearan una síntesis. Entonces, porque era el concepto, dice, si yo le presto a los gobiernos, yo le voy a prestar a este que está luchando contra este, y a este que está luchando contra le presto a los dos. Los bancos les prestan a los dos lados de la batalla, porque así se hacen de mucho dinero. Por eso dicen, ¿de dónde saca ISIS tanto dinero? ¿Sí han visto que los terroristas musulmanes ISIS, saben que genera más dinero ISIS al día que lo que genera Turquía o Siria o muchos otros países? Ellos generan 40 millones de dólares, 4 millones de dólares en petróleo de ventas diarias, y son una montacamellos ahí en el Medio Oriente. Dicen, no, es que a alguien les está dando. ¿De dónde consiguen armas? ¿De dónde consiguen aviones? ¿De dónde consiguen tanques? ¿De dónde consiguen todos? Pues alguien se los está dando. Eso lo conocían como el tema de la tesis, antítesis y síntesis. Entonces cuando llega el espía a Inglaterra, le dice al Rothschild, va a perder, entonces nuestras acciones se van para arriba, hay que comprar porque se van para arriba. Entonces agarra y dice el Rothschild, dice, no, espérate, no sabes, déjame, yo me encargo. Entonces ese día agarra Rothschild y empieza a vender todo. Agarra y empieza a vender todo. Piensen en Salinas de Gortari también, empieza a agarrar y empieza a vender todo Rothschild. Se empieza a deshacer de todos. Entonces como era una persona de mucho dinero, mucho poder, agarran los demás en Inglaterra y dicen, Rothschild está vendiendo, va ganando Napoleón, hay que vender. Y empiezan todo el mundo a vender sus negocios, acciones y todo, porque se nos va a ir al hoyo toda esta economía. Empiezan a vender. Si él está vendiendo es que algo va mal, él ha de saber. Entonces agarran y venden todos, y antes de que llegue el mensajero oficial de Inglaterra a decir que habían ganado, como todo estaba por los suelos, agarra Rothschild y empieza a comprar. Empezó a comprar todo. ¿Se acuerdan de la crisis del 93? Alguien llamado Carlos Slim, ¿qué hizo? Empezó a comprar todo. Por eso Carlos Slim, ahorita van a ver con quiénes se junta. Le agarró y él, cuando empieza a comprar todo, llega la información, todo lo que él compró se dispara en valor. Y empieza a comprar bancos y empieza a comprar y funda y compra el Banco de Inglaterra en el siglo XVIII, después de la guerra de Waterloo. Y eso lo dicen los libros históricos, no es algo que estamos inventando, eso lo dicen los libros históricos. Pero estamos viendo hacia dónde llegamos eso. Inclusive fundan también años después la Reserva Federal de Estados Unidos, y empiezan a darse cuenta que hay algo, dicen, el diablo siempre quiere meterse a las organizaciones humanas. El diablo siempre quiere infiltrarlas y contaminarlas. En ese siglo, en el siglo XVIII, después del siglo XIX más o menos, se fundan los masones, que eran lo que hablábamos, eran albañiles, tenían su organización, pero agarran y se dicen, vamos a meternos ahí, así como lo hacen hoy en día en las iglesias, que se meten ideas ocultistas en las iglesias. Esas ideas de información, de conocimiento, hay muchas iglesias hoy en día que ya que se dicen de raíces hebreas. ¿Se han oído el término raíces hebreas? Ya traen hasta el Kabbalah. Hay ex cristianos, ya les voy a llamar ex cristianos, que ahora se creen mesiánicos, que andan metidos en el Kabbalah, que no tienen ni un pelo de judío, no tienen un pelo de mesiánico. Eran gentiles cristianos, pero ahora ya se creen, otra vez que les decía desde el principio,
por falta de autoestima. El hombre cae en el error por falta de autoestima o por complejo de inferioridad. Entonces lo mismo sucedió con los masones. Los agarran y llegan los Rothschild o la organización que fundaron con los masones, y ellos tenían mucho dinero, así como el sindicato de electricistas. Tiene mucha lana el sindicato, ¿verdad? No hay sindicato de albañiles, pero el día que se forme el sindicato de albañiles aquí en México van a tener mucho dinero. ¿Cuánto dinero tiene el Bester Gordillo? ¿Tiene dinero o no? Pues es el sindicato, pero de ahí se metió, dijeron, es que ya hay dinero. Entonces empezaron a contaminarlo a los masones y empezaron a crear niveles. Y uno de los que fundó la masonería, o de los que iniciaron, se llamaba Albert Pike. ¿Les suena el nombre? Es el que mencioné al principio, que hablaba Lucifer, luz, el nombre maravilloso, bla, 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 en su libro. Albert Pike, en Inglaterra. Entonces nosotros llegamos a lo que se le llama también en la doctrina secreta, en el libro La doctrina secreta de la hermana Elena Petrova Blavatsky, nivel 32 masón. En aquel entonces también escribió: es Satán quien es el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Satán o Lucifer representa la energía centrífuga del universo, este símbolo eterno de sacrificio, de autosacrificio por la independencia intelectual de la humanidad. Si ustedes se fijan y hacen un estudio sobre lo que es el satanismo no adora a Satanás. El satanismo dice que tú eres libre. Tú no tienes que rendirle cuentas a nadie ni a Dios, te rindes cuentas a ti. Y ese es el error que a veces piensa la gente, que adoran a Satanás. Sí y no, sino adoran esa supuesta libertad que les da. ¿Qué pasó con Eva? Serás como Dios, tendrás conocimiento. Querer liberarlos de la esclavitud. El ateísmo hace lo mismo, liberarte de la esclavitud. Ayer fuimos nosotros, mi hija, la mía, cantó allá en Balboa, en el December Nights que le llaman, ¿no? Unas canciones de Navidad ahí con la escuela. No me tocó ver esta vez, pero el año pasado que fuimos había gente, ateos ahí diciendo libérate de Dios. Y dije, a ver, vienes a un evento navideño y vienes a protestar contra el que supuestamente tú no existe. Entonces, ¿a qué vienes? No, es que vengo a liberar mentes. ¿Y liberar mentes de qué? Liberar mentes. Y la tuya está tan atada, que estás tan obsesionado con Dios, que ahora quieres decir que no crean en Él, porque toda tu obsesión traes una obsesión sobre alguien que dices que no existe. Está como que interesante, ¿no? Es la misma idea satánica, Illuminati, etcétera, ¿no? Albert Einstein, sí lo conocen, casi todos conocen a Albert Einstein. Albert Einstein, también un judío, también que en los mediados del siglo XX, escribió esto, porque era una persona muy observadora, muy astuta. Dice: la minoría, la clase gobernante. ¿Quiénes gobiernan? ¿El pueblo? No, ¿verdad? Gobierna una minoría. Tiene las escuelas, la prensa y hasta la iglesia bajo su poder. Esto le permite organizar y mover las emociones de las masas y usarlas como herramientas. En la iglesia ya sucede hoy en día. Por eso dice el Señor: regresen a las sendas antiguas. Porque empiezan a meter ideas modernas que vienen del ocultismo, que vienen del Illuminati. El Illuminati es aquellos que dicen yo sé más que Dios. Y mira, ven y practica esto. Por eso en las iglesias han visto esa manifestación, que vamos a llamarle de esa manera, donde se paran, levantan las manos, cierran los ojos y empiezan a temblar así. ¿Sí? Empiezan a hacer círculos y a temblar. Eso no es cristiano, es un hábito hindú. Es como un rito hindú. Muchas de las cosas que se infiltran en la iglesia de ahí vienen. ¿Por qué? ¿Qué decía Albert Einstein? Esa minoría quiere deshacer, el diablo quiere deshacer la iglesia. Entonces nosotros vemos que desde el inicio de la humanidad el diablo quiere separar al hombre de Dios. Y vemos que hoy en día las familias
están recibiendo, por eso les decía a los muchachos, cuiden lo que ven, porque están recibiendo información que está diseñada para controlar a las masas. Por eso hay la gente que se traga cada mentira, se tragan cosas tan obvias. No, no es así, es que la verdad es así, es que esto y lo otro. Y se levanta alguien que quiere romper con esas mentiras y ¿qué hacen? Lo vilifican. Alguien que quiera abrir una verdad o lo matan. Fíjense, las familias de estas minorías que hablaba Albert Einstein, hoy en día se conocen como los Rothschild, los Rockefeller, que eran bien cuates de los Rothschild, los Morgan, Lazard, Warburg, Schroeder, Schiff. Y solo de esas tres familias son de origen judío, no son todas. Y son varias familias. Esas son unas de las familias. Porque también hay chinas y hay mexicanas Slim y otros que son parte de esa organización. Parece que unos no quieren al Slim, pues tienen buenos motivos para hacerlo. Y esas organizaciones o esos grupos familiares fundaron lo que le llamaban el CFR en 1921, que se llamaba The Council of Foreign Relations en Estados Unidos, que era de donde fundaron la Reserva Federal. La Reserva Federal de Estados Unidos no tiene nada de federal, es como el Federal Express, de federal no tiene nada, ¿verdad? Federal Express no tiene nada de federal, pero era lo que maneja la economía de Estados Unidos. La economía está por los suelos, está peor la americana que la mexicana, está peor, pero no, la sostiene ¿quién? Este grupito, porque este grupito está haciendo, en mi opinión, lo que quieren hacer es llevar a la ruina, una ruina miserable completa al planeta, de la cual no va a poder salir, de la cual va a ocupar una identificación para poder comprar y vender. Eso es lo que están creando. También crearon la organización Bilderberg. ¿Han oído de los Bilderberg? ¿Nunca han oído de los Bilderberg? Es un hotel allá en Alemania, creo, donde se juntan una vez al año. El Club de Roma, le llaman el Club de Roma. En 1968 se fundó el Club de Roma. Investiguen sobre el Club de Roma, los Bilderberg y CFR. La Comisión Trilateral en 1973, de la cual Hillary Clinton era miembro o es miembro. Y los masones, los rotarios, la YMCA. La YMCA significa Young Men's Christian Association. Y se dan cuenta en la YMCA, ¿sí se acuerdan de eso? ¿Y saben cuál es esa? ¿Ya se acordaron? Ya saben a lo que voy. ¿De dónde la fundaron? ¿Quiénes la empezaron a promover? Ya vamos a terminar. En 1991 David Rockefeller dijo: sería imposible que desarrollemos nuestro plan para el futuro en este tiempo, pero el mundo hoy está más preparado para un gobierno mundial. La soberanía sobrenatural de la élite y banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación practicada durante siglos. Algunos creen que nosotros somos parte del cabal secreto trabajando en contra de Estados Unidos, llamándonos internacionalistas, o lo que le llaman hoy globalización, conspirando con otros para crear un mundo más integrado, un orden mundial. ¿Se acuerdan? Hasta les dije de la película de James Bond que pelea contra el orden mundial. Si esta es la acusación, soy culpable y orgulloso de ello. Y lo escribió David Rockefeller en su libro Memorias, en la página 405. O sea, ellos mismos admiten, como hemos dicho a veces, los mismos globalistas, admiten lo que están haciendo, porque nos están preparando al mundo para aceptarlo. ¿Ustedes creen que la gente va a aceptar la marca de la bestia nada más porque no les queda otra? La van a aceptar porque la van a querer aceptar. El hombre va a querer recibirla, va a querer ser parte de eso. Así como en Babel quiso ser parte de eso. Larry McDonald, un diputado estadounidense, cuando expuso esto de los Rockefeller en el Congreso de Estados Unidos, días después los soviéticos tumbaron el avión donde él iba volando. Inclusive cuando tumbaron el avión sobre Ucrania, los rusos decían que iba, yo no sé, pero esta era la idea, lo que es la historia, que iban unos científicos que habían desarrollado una vacuna para el SIDA. Eso dicen, no sé yo, no me consta, pero eso dicen.
Y dicen que todo, cuando a alguien se les voltea, ¿sí se acuerdan de, les dije la semana pasada, los dos exsecretarios de gobernación en México, Blake Mora y el anterior, que siempre se me olvida su nombre, Murillo? ¿Qué le pasó en el momento que ellos dijeron, no vamos a aceptar condiciones de Estados Unidos, no vamos a aceptar sanciones, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó al diputado americano? ¿Qué le pasa a todo el mundo? A los aviones que se pierden, ¿ustedes creen que se pierden de repente por accidente? Ahora resulta que todos los aviones fallan. No está Gabriel aquí, pero le voy a preguntar a ver si es cierto, a ver si es verdad, él que era piloto. ¿Verdad que no? Pues no, es ilógico. En 1980 construyeron en Estados Unidos algo que se le llamaban los mandamientos del Illuminati. En Estados Unidos hay como unos pilares así de concreto donde tienen sus mandamientos, no sé si los han visto. Y una de las funciones o los mandamientos que tienen es decir que la población de la tierra no sea de más de 500 millones de habitantes para poderla controlar bien. En el libro también escribieron lo que se llama el libro La Era de la Ración de Thomas Paine. Ya está tan al descubierto que la gente va a aceptar esta organización. Hay unos que los alaban, en serio, que no, es que son lo máximo, Carlos Slim es lo máximo, y que fulano es lo máximo, y que los defienden a capa y espada. Vayan y fíjense la lista de asistentes en el Bilderberg, donde se juntan una vez al año, verán quiénes aparecen ahí. Si no tienes mínimo $2,000 millones, no te puedes parar ahí. Los que se paran afuera son los que van a protestar contra ellos. Y terminan unos en la cárcel, otros vilificados, otros asesinados, etcétera. Fíjense, el libro de New Scientist descubrió que en la Tierra hay 1,318 compañías importantes. Esas 1,318 compañías son adueñadas por 20 en su núcleo. O sea, hay una familia, por ejemplo, que es dueño, una organización que es dueño de todos los periódicos del mundo. Muchos piensan, que fulano compite contra mengano, que es cierto, todos tienen un solo dueño. Estas 1,318 compañías, que son de 20 en su núcleo, manejan el 60% del dinero del mundo. Y entre esas compañías se encuentran JP Morgan, Chase y Goldman Sachs. Cuando vino la crisis del 2008, las empresas involucradas, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs y entre todas esas, muchos dicen que crearon la crisis de manera a propósito. Y inclusive hoy en día ya podemos ver que ya se acepta el satanismo de manera abierta. ¿Sí vieron la noticia sobre la iglesia que traían una estatua de Baphomet y abrieron la primera iglesia satánica en Estados Unidos? Yo vi un evangelista que se paró afuera de ellas cuando la abrieron, se toma muchos videos y los sube a YouTube. Dice, aquí estoy para que vean que ya está al descubierto esto y nadie dice nada. Hace 50 años hubieran quemado ese lugar. La gente se hubiera levantado, los vecinos, y queman el lugar y queman a todos adentro. Ahora no, ahora déjenlo ser, la libertad de expresión. Y agarra a este predicador y dice, yo estoy acá afuera, mira, les estoy informando. Después se sube a su carro y dice, ¿saben qué? Les quiero decir una cosa, estaba acá afuera cuando estaba filmando al terminar, se acercaron, llegaron dos muchachas que iban a entrar a eso porque andaban buscando solución a su vida. Dice, yo las agarré porque me preguntaron qué estaba haciendo, dice, y les prediqué, no entraron y las muchachas van a ir a la iglesia. O sea, para que vean lo que está buscando, la gente va a recibir la marca por miedo, la van a recibir por voluntad. Porque van a buscar una solución, van a decir, ahí está la luz. Por eso es que decía la semana antepasada mi mamá, evangelización, evangelizar es lo que ocupa la tierra, porque se están yendo a esos lugares. Salmos 2, versículo 1 y 3, y regresamos ahora a la Biblia. Ya vimos lo que es lo que es toda la historia de la humanidad, cómo llegamos a donde estamos hoy y cómo desde el principio el diablo quiere confundir al hombre y que está creando un mundo donde él sea el enfoque. Por eso viene el anticristo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo,
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahí lo dejamos. Pero dice, se juntarán contra, fíjense, el mundo se juntará contra Jehová y su ungido. ¿Qué es ungido? Mesías. La palabra ungido en hebreo es Mashiach, significa Mesías o Cristo. Cristo significa ungido. David ya estaba profetizando sobre lo que iban a hacer el mundo, lo que iban a hacer los gobiernos, los príncipes, los reyes. Se le iban a levantar en contra de Dios y en contra de Jesús para conspirar. ¿Y qué va a hacer el Señor? Se va a reír de ellos. Y nosotros nos vamos a reír con Él. Y empiezan a crear hoy en día los símbolos esotéricos. Ya se hizo muy popular, se ponen tatuajes de un rayo, de la pirámide. Inclusive puedes ver a Beyoncé y a todos haciendo el símbolo de la pirámide. ¿No lo han visto? Y que la Lady Gaga y la pirámide, lo del ojo de Horus, ese ojo que dibujan, que trae así, que es de Horus, que es el ojo de Horus viene del egipcio, de los faraones, de los jeroglíficos, otra vez regresando a su origen. Y empieza y se tapan el ojo. ¿Cómo le hacen así? O no sé cómo le hacen la Beyoncé, Lady Gaga y todos esos le hacen así, o se tapan un ojo. Están representando, y ahí van los muchachos como mensos. ¿Sí o no? Pues está de moda porque son mensos. Porque les pasa lo que les dije a los muchachos: dejen de andar viendo la tele, las novelas y las mensajes. Mis hijas, mi niña, la chiquita, ve Jessie, y la grande anda viendo la de Galerías Velvet con nosotros ahí. Pero yo les veo que estás viendo y ya saben ellas, dicen puras mensajes, papi, dicen, pues cámbiale las mensajes. Y luego también hacen popular el yin yang. ¿Has visto el yin yang? ¿Dónde está el yin yang? Es el círculo que tiene como una ola en medio que está negro y blanco. ¿Sí lo han visto? Ese círculo con una olita, negro y blanco arriba y abajo, es el yin yang. Y se los tatúan. El yin yang es la tesis, antítesis, para crear la síntesis. Y ahí van los jóvenes y llegan a la iglesia y ponen hasta simbología en las iglesias de eso. Arnold Toynbee dijo: el mundo está listo para un líder. El presidente de la ONU en 1972, y Albert Toynbee, dijo que el hombre ya está listo para un líder mundial. Ya está preparado el mundo para un líder mundial. Ya estamos ahí. Israel ya está fundada. Todas las piezas están. El mundo se llena de información por internet, televisión, ya están todos contaminados. Nos vamos a Efesios 5:11. Efesios 5:11. 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Nos está diciendo el Señor que no participemos, o nos decía ahí en la carta que no participemos en eso. Andar en lo que el yin yang y que el rayo, ¿han visto el rayo? El símbolo de la caída de Satanás a la tierra, la SS de los nazis, y se lo tatúan aquí en el ojo un rayo. ¿Sí lo han visto? Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 9, 5, 6 y luego el 9. Primera de Tesalonicenses 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿El que sigue? El 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Al 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar a salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se ríe el Señor de ellos, viene la ira y no nos va a tocar. Efesios 6, versículos 10 al 12. Y voy a terminar con estos versículos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podrás estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí nos está diciendo ya desde tiempos antiguos contra quién íbamos a luchar. Lo que vemos ahorita de las organizaciones de que están queriendo controlar el mundo, desde entonces ya nos advertía la palabra.
Por eso es que nosotros debemos de ser cuidadosos de lo que escuchamos, vemos y con quién nos juntamos, y especialmente las cosas que entran a la iglesia. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él les decía, cuando vino el Señor Jesús, los exhibió y se fueron ¿a dónde? A lo oculto, a lo escondido. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, está hablando del anticristo, ¿verdad? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta el 12. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que se crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacen, les gusta pues. Nadie le pone la marca de a fuerza. Se la ponen porque quiere, porque no quieren conocer la luz de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, ahora bajamos al versículo 7 y 8. Porque ya está en acción, desde aquel entonces ya estaba. Porque muchos dicen, pero el anticristo, hay un error a veces que comentan muchos, de que dicen, es que la Biblia está mintiendo porque el anticristo apenas viene y ahí dice que ya está trabajando. ¿Desde cuándo les enseñé que estaba viniendo ya ese movimiento? Desde Adán y Eva, ¿verdad? Por eso aquí Pablo dice, ya está en acción. Es que el anticristo está vivo desde ese entonces. No, en acción dice el misterio de la iniquidad, lo oculto, lo guardado de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Lo detuvo desde que vino el Señor Jesús, lo detuvo, se fue abajo. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces va a quitar al Espíritu Santo, nos va a quitar a nosotros, para que ahora sí abiertamente se manifieste, como decía el presidente de las Naciones Unidas, ya está lista la tierra para recibir a este. Por eso desde aquel entonces Pablo decía, ya está el misterio actuando, ya está ahorita funcionando. Entonces eso quita los argumentos falsos donde decían que la Biblia está mintiendo cuando dice que desde ese entonces existía el anticristo. Existe toda esta idea desde el principio de la humanidad, que se estaba formando y trabajando para llevarnos ahorita a donde estamos. Y Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esas palabras son las palabras del Señor para cerrar. O sea, con Él tenemos paz. Ya se dan cuenta, les decía la vez pasada, lo que nosotros vivimos hoy en día es un milagro de Dios. Porque aquellos que ya quieren destruir todo, no pueden. Los está deteniendo el Señor. Algo que la economía está por los suelos, pero no permite que se manifieste el problema. Por eso en la gran tribulación ven que gente no puede ni comer, trabajan un día para ver comer un día, y para poder vivir apenas si van a poder, se van a enfermar, no van a tener cómo curarse, no van a tener medicina, no van a tener dinero, porque la economía está tan por los suelos que solamente un milagro de Dios nos está dando de comer. Y ven de dónde viene. Inclusive muchos piensan que el anticristo o la religión católica, bueno, no lo voy a decir católica, universal, que va a existir durante el tiempo del anticristo o durante los últimos tiempos, es el Islam. Sí, no. Muchos dicen que no, es que no. Bueno, hay evidencia histórica que dice que el Islam fue creado por el catolicismo. Busquen sobre eso, investiguen, verán que hay evidencia histórica
que el Islam lo creó el Vaticano, porque así como creó la Virgen Morena. Era la manera de llegarle al pueblo mexicano con sus herejías, creando la Virgen Morena y San Judas, y que quién sabe qué tantas mensajes tienen aquí en México de que el Islam es la versión mexicana de cuando el Vaticano quiso llegarle a los árabes. Nada más que mexicanos somos bien poquitos y árabes son un montón. Pero vean que lo que es la justicia poética. ¿Quién mató a Mahoma? ¿Qué les dije la vez pasada? Para que vean. A una mujer judía que raptó, que ella dijo: yo no me dejo. Mujer judía, y luego lo mató. Y el peor insulto que puedes para decirle al Mahoma, que para la mujer era inferior, los judíos aún más. Último hora le debe haber servido unas cochinitas pibil, un puerquito envenenado. Pero para que veamos nosotros cómo Dios tiene todo bajo control. Ni aún con la religión mundial, ni aún con aquellos que quieren controlar al mundo, que quieren matarnos, que quieren deshacerse de nosotros, va a poder. Nadie va a poder contra Dios. Por eso dice: contra él y su ungido, y Dios se va a reír de ellos. Ahorita el diablo está conspirando contra todos nosotros, y quiere contra mí, porque ya acabo de decir lo que acabo de decir, pero me río de él, porque a mí mi futuro ni mi destino lo determina el diablo, lo determina Dios. Ayer andaba en la fiesta de December Nights, andaba con unos amigos, pues todos nos llamamos los originales. Ahí en la escuela, es que es un grupito de amigos ahí, nos llamamos los originales. Y porque se nos quieren juntar y no eres original. Tú fuera. Se nos juntaron dos que no son originales y bueno, te dejamos por esta vez. Así, pero de risa porque los niños tienen desde primero de kinder y han entrado al grupo otros, pero dicen: no, es que no eres original, no eres de primero de kinder. Y andábamos ahí los originales, así nos decimos. Y nos metimos ahí en el December Nights. Hay una área donde dice que venden bebidas internacionales, y vendían vino, cerveza, whisky, de todo. Y nos metimos a ver, y ellos agarraron y se compraron. Y veía una parte donde decía vino de Israel, y ahí me quedé platicando con ellos. Ya me quedé cotorreando. Eran 3 muchachas, no se paraba nadie con ellas. Las demás estaban todos pisteando allá afuera de eso, porque no te dejaban ni salir, ¿no? O sea, era nada más ahí, probabas y te ibas. Entonces yo llegué y puse a platicar con ellas, quedé platicando, y de dónde son, y que tú, y que estoy platicando ahí con todo el show. Y luego saqué mi equipa que traigo ahí en el carro, y la traía en la bolsa. Y me dice: ¿y por qué no te la pones? No, hombre, le digo, me van a linchar acá afuera. Y la traigo nada más pues, en honor a mis abuelos que eran de pero yo no de ninguna manera yo soy cristiano. Entonces le dije: no, la traigo ahí, la bajé del carro porque traía todo regado en el carro, y aquí la traigo en la bolsa y siempre la traigo en el carro. Y me dice: ¿no te la pones? No, a ver, tú te pones no, dice, no, pues ahí está. Porque el diablo nos odia al creyente, odia a los hijos de Dios, nos odia. Y ellos solos. Y dije: pues yo me quedo aquí platicando con ustedes y toda la bola allá, aunque nos odia. Y había afuera una carpa de palestinos. Dije: no, mi papá, díganle que no estoy. Y dije: no, dije: no, pero porque yo dije: yo sé cómo el diablo está conspirando contra nosotros. Yo había leído todo esto, y yo le digo: Dios les bendiga. Mañana empieza Hanukkah, Dios les bendiga. Porque yo sé que van a estar solos un día. Y no era el momento para predicarles, no se iba a prestar, menos entre toda la bola de gente tomando. Y tengo un vino de Israel. Dije: y para Hanukkah. Le dije: oye, ¿me lo vendes? Me dice: no te dejan sacarlo de aquí, no te lo puedo vender, me dice. La botella no te la puedo vender, porque no nos dejan sacarla. Como es el parque, no puedes tener bebidas alcohólicas fuera del cerco. No, sí, así como los guainitos de las Oxxo, ¿no? No, pero no me dejaron. Le dije: ay, pues bueno, ni modo. Le dije: para la otra será. Pero les digo: Dios les bendiga, porque va a llegar un día en que vamos a estar solos. El verdadero creyente, el Hijo de Dios, va a estar solo contra el diablo. Y ahorita ya quiere destruirnos, pero no se le va a hacer. Y nos damos cuenta en todo lo que sucede. La masacre de San Bernardino era porque era un judío mesiánico predicando la palabra. Pero fíjense, se acabó la noticia. Hoy en día son 2 cosas. Después de que se acaba el alboroto, 2 cosas salieron a la luz: que es judío mesiánico y que el otro era terrorista musulmán. Todo lo demás ya se olvidó.
Entonces le dije a un amigo que tengo allá en Israel, que es ministro, Ron Cantor, que es ministro en Israel de una congregación mesiánica en Israel. Digo, mira qué curioso, después de una tragedia solo dos cosas se oyen: lo malo que es el Islam y que se está predicando Jesús, porque hasta los mismos judíos ortodoxos están brincando de coraje de que se le diga mesiánico judío a él. No existe tal cosa, no es judío. Pues para que veas, ahora para que te enteres de Jesús. En una tragedia está sucediendo eso. Eso que sucedió es parte de lo que viene aquí si nosotros leemos la historia. Entonces debemos de nosotros seguir las palabras de Jesús, tener paz, porque Él ha vencido al mundo. Pero cuando veamos que las cosas se empeoran, sabemos de dónde vienen y cómo empezaron y cómo van a terminar. Van a terminar con Dios riéndose del hombre que conspira para destruirlo a la idea de Dios y creerse mejor que Dios. Entonces, cuando leemos sobre el Illuminati, no crean que es una conspiración. Simplemente es el título que se le puso y que ellos ya adoptaron y ahora ellos se llaman así. Amén. Y la siguiente que sigue es sobre la religión universal. Y vamos a ver históricamente cómo viene toda la religión universal y qué es lo que quiere crear hoy en el mundo. Para que, lamentablemente, México es 90% católico. Entonces el 90% de los mexicanos se van a perder. Así se los pongo en estadística. Y de los que se dicen cristianos, quién sabe qué porcentaje también se va de corbata. Porque yo conozco cristianos que van a misa. Es que es boda de fulano. Es que se va a bautizar mi sobrino. Es que se va a bautizar. Dice que hace ratito vimos, ni te juntes con ellos, sino expongan con las obras infructuosas, dice, sino expónganlas, tráiganlas a la luz. Y ahora resulta que también vas y participas. Y vamos a ver de dónde viene todo eso y hacia dónde nos lleva. Porque ya dicen unos, ya se oyen los pasos en la azotea, ya se oyen, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el mundo hoy en día no es una coincidencia. La verdad, a mí en lo personal me dejó, ya dije, ahora sí empiezan los problemas. La ONU declaró esta semana, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, oficialmente de acuerdo a la ONU. Busquen la noticia, verán. No lo dijo el periódico El Mexicano, lo dijo la ONU. Y así oficialmente. Por eso Albert Einstein decía, yo ya sé cómo va a terminar la Tercera Guerra. La Biblia lo dice, lo vimos la semana pasada. Amén. Así es que váyanse a trabajar a gusto. Porque el Señor tiene todo bajo control. Si se estresan, es que el trabajo me está yendo mal, el Señor tiene todo bajo control. Así a veces yo me preocupo, luego me acuerdo, luego me regaña mi esposa. Pues sí. Porque a veces se nos olvida y ocupamos quien nos lo recuerde. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ser despedidos. Me fui largo, pero yo creo que toda la información era relevante. Entonces, así ya no lo tenemos que volver a decir, ya pueden ver el video. Ya estamos preparados, ¿verdad? Bueno, Padre Santo, gracias te damos por esta tarde que tú nos das, Señor, por bendecirnos, darnos la oportunidad de estar aquí a escuchar tu palabra, Señor, y aprender sobre lo que va a acontecer en el futuro, Señor, y que tú nos has advertido sobre él. Y en tu palabra, Señor, ya nos lo dices, Señor, para que no nos agarre por sorpresa. Te pedimos que tú nos des paz a todos aquellos que estamos en este lugar, Señor, a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, que les abras los ojos, Señor, para que te conozcan y sepan, Señor, de ti, de tu paz, de tu salvación, Señor, y que no sean llevados al matadero, Señor, que Satanás quiere para esta humanidad, esta creación que tú has hecho, Señor. Te pedimos que bendigas a todos aquí, Señor, que bendigas a aquellos, Señor, que no pudieron venir y que nos des la provisión de la semana y el descanso, Señor, el trabajo, y que nunca falte alimento en nuestra mesa, Señor. Y que hoy que inicia Hanukkah, Señor, recordemos que el propósito de esa fiesta, Señor, es la luz que trajo Jesús a la tierra. Aquel templo que existía de manera física ahora es espiritual, es por medio de tu Hijo Jesús que nos da la luz en nuestra vida, Señor, y que seamos luz para los demás, para nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, Señor, y todo lugar que vayamos. Que sea luz se manifieste, Señor, porque Jesús es la luz del mundo y nadie más hay. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.